Bueno, muy buenos días para todos. Espero estén muy bien. Mi nombre es Julián Trujillo. Agradecemos mucho la participación en este evento, que es nuestra presentación sobre el plan de vigilancia poseliminación de la oncocercosis. Eh, Antes que nada, pues es un honor dar apertura a este espacio en el que no solamente presentamos un plan, sino que reafirmamos un compromiso del país con la salud pública, la equidad y la dignidad de las personas históricamente afectadas. Colombia tiene un lugar único en la historia de la salud global. Fuimos el primer país en el mundo en lograr la eliminación de la oncocercosis, un hito alcanzado gracias al trabajo articulado de instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, quien lideró este programa de eliminación desde su inicio, la Secretaría de Salud de Cauca, el Programa de Eliminación de la Oncocercosis de las Américas, OEPA, la OPS, la OMS, la Fundación Carter, MSD, la Academia y múltiples actores territoriales y comunitarios. Pero sobre todo este logro es el resultado del compromiso de equipos de salud, investigadores y líderes comunitarios y las comunidades, especialmente en territorios como López de Micay, quienes hicieron posible lo que durante décadas parecía inalcanzable. Hoy nos convoca no solo recordar el logro de la salud pública, sino la responsabilidad de sostenerlo. La oncocercosis causada por el parásito Oncocerca volvulus y transmitida por vectores del género Simulium es una enfermedad que refleja profundas inequidades sociales y ambientales. Su historia en Colombia es también la historia de un esfuerzo sostenido de intervención, vigilancia, aprendizaje y adaptación. Este programa es sin duda un ejemplo de cómo la salud pública, cuando se basa en la evidencia, la articulación intersectorial y el trabajo con las comunidades, puede transformar realidades. Sin embargo, los retos persisten. La movilidad de la población, los focos activos en departamentos fronterizos y las condiciones ambientales nos exigen mantener una vigilancia rigurosa, innovadora y sensible. Por eso este Plan Nacional de Vigilancia Poseliminación no es un punto de llegada, sino una hoja de ruta para la sostenibilidad. Es un llamado a fortalecer la vigilancia poseliminación, a integrar enfoques diferenciales, a consolidar alianzas y a no bajar la guardia. Hoy renovamos nuestro compromiso con la eliminación, con la vigilancia activa, con la protección de las generaciones futuras, porque eliminar una enfermedad es un logro, pero evitar su reaparición es una responsabilidad permanente. Les damos entonces la bienvenida desde el Ministerio de Salud y Protección Social, en nombre de la doctora Tatiana Lemus, de la doctora María Victoria Herrera Roa, directora de Promoción y Prevención y subdirectora de Enfermedades Transmisibles respectivamente. Les damos la bienvenida a todos. Agradecemos mucho acá la presencia el doctor Robert Santiago Nichols, es médico parasitólogo, trabajó muchos años en el Instituto Nacional de Salud como líder del programa de eliminación de oncocercosis. Le mandamos un saludo especial también a la doctora Sofía Duque, quien lo precedió, quien le recibió el programa de eliminación al doctor Santiago Nichols, a la doctora Adriana Arévalo del Instituto Nacional de Salud, Grupo de Parasitología, quien está al frente, digamos, de este programa desde el componente de parasitología, y aquí a la doctora Sol Beatriz Sánchez, que lideró todo el programa de inmersión social que hubo en la comunidad de Naicioná, en el foco endémico, en donde lideró el programa de educación para la salud. Entonces, como un abrebocas para que iniciemos la presentación de este plan, queremos presentar un video para que ustedes conozcan un poco de la historia. Este es un video que quiero que tengan muy presente, que fue el que utilizamos en el año 2013 cuando Colombia pues celebró la eliminación de la oncocercosis en el país. Entonces, los datos que ustedes ven allí corresponden a las cifras de aquella época. Entonces, permítanme, yo pongo el video.
La ceguera de los ríos, también conocida como oncocercosis, es una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo. Se estima que a nivel mundial hay más de 100 millones de personas en riesgo, 37 millones infectadas, 800.000 discapacitadas visuales, 270.000 ciegas. Por siglos, la enfermedad ha invadido a comunidades lejanas en África, Latinoamérica y Medio Oriente. La oncocercosis se transmite por la picadura de una mosca, conocida como mosca negra, la cual se cría en ríos de corriente rápida. A través de la picadura, las moscas depositan larvas que pueden migrar hasta los ojos, donde mueren, provocando una inflamación severa. La cicatrización puede causar discapacidad visual y ceguera. En 1987, MSD anunció que donaría el medicamento para el tratamiento de la ceguera de los ríos a todo aquel que lo necesitara y durante el tiempo que fuera necesario para eliminar la oncocercosis como uno de los problemas de salud pública. Es así como se conforma el programa de donación de Mectizan, con sede en el Task Force for Global Health en Atlanta. Su misión: proveer acompañamiento médico, técnico y administrativo para la donación de Mectizan. En 1991, la Organización Panamericana de la Salud adoptó el Plan Estratégico para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas y Colombia fue firmante de esta resolución. Hace 17 años, no se hubiera pensado que Colombia sería el primer país en el mundo en eliminar la ceguera de los ríos. El programa de eliminación de la oncocercosis inicia en 1996 en la comunidad de Naicioná, en el municipio López de Micay, en el Cauca, único foco de la enfermedad en Colombia. La principal actividad económica de esta comunidad afrodescendiente es la recolección de oro en el río Naicioná. Su alto caudal es hábitat propicio para la mosca que transmite la enfermedad. La participación de la comunidad en el programa fue uno de los factores determinantes durante el proceso. El programa contempló el suministro de tratamiento masivo con ivermectina cada 6 meses durante 11 años, con coberturas mayores al 85%, así como un amplio proceso educativo y médico con evaluaciones epidemiológicas en profundidad en la comunidad para determinar el impacto en diferentes componentes: parasitológico, oftalmológico, serológico, entomológico. Después de 11 años, el Comité Coordinador del Programa y OEPA informaron que la transmisión de la oncocercosis en el foco colombiano había sido interrumpida. Durante 3 años, se continuó la vigilancia epidemiológica post-tratamiento complementada con consultoría de educación para la salud en la comunidad. Así, Colombia da un último paso, solicitando la verificación de la eliminación de la oncocercosis ante la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Hoy, nuestro país se convierte en el primero en el mundo en recibir este reconocimiento. Gracias a una historia de descubrimientos científicos, un liderazgo multidisciplinario y un compromiso extraordinario de múltiples actores, especialmente de la comunidad de Naicioná. Hoy, Colombia es el primer país en el mundo en ser declarado libre de oncocercosis o ceguera de los ríos. Una exitosa interacción entre el sector público y el privado. Bueno, muy bien. Entonces, esa es una introducción que nos da pues una idea de todo el esfuerzo que hizo el país para eliminar esta enfermedad. Nosotros, entonces, bueno, tenemos esta agenda para el día de hoy. Lo primero que todo es darle pues los créditos, ¿cierto?, a todas las instituciones
que participaron en este proceso. Son instituciones pues, del gobierno nacional, instituciones del sector salud del nivel global, la Organización Panamericana, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta, organizaciones filantrópicas y ONGs como el Centro Carter, OEPA, la Fundación Bill y Melinda Gates, el programa de donación de Metizán, el Club de Leones y otras instituciones nacionales, la academia, grupos de investigación de la Universidad del Valle, el CIDEIM, la Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Esta alianza, digamos así, muy fuerte, permitió que Colombia lograra, digamos, este reto. Aquí tenemos algunos logos de las instituciones participantes, no queremos nombrar personas porque la lista es larga y no queremos que se nos quede nadie por fuera, simplemente comentarles que fue un programa de larga duración. Todavía, digamos, persiste, por supuesto, como la vigilancia post-eliminación y esta alianza, ¿cierto?, que en su momento lideró el Instituto Nacional de Salud, pues fue lo que nos permitió llevar a este gran logro de eliminación de la oncocercosis. Me reportan acá un problema técnico con el doctor Santiago Nichols, que no pudo conectarse. Es una lástima porque pues, el doctor Nichols es el médico parasitólogo experto en estos temas de oncocercosis. Hubiera sido excelente que pudieran escuchar de las propias palabras de la presentación, pero entonces vamos a comentar, digamos, rápidamente. Con respecto a la parte conceptual de la oncocercosis, bueno, lo primero es que esta es una enfermedad parasitaria causada por la Oncocerca volvulus, es un parásito. También esta enfermedad es conocida como ceguera de los ríos o enfermedad de Robles. Este parásito es un nemátodo, o sea, una microfilaria y es transmitida por un vector que, como lo pudieron ver en el video, está presente en donde hay ríos con corrientes, digamos, fuertes. El vector para Colombia fue en su momento, pues el que se identificó como responsable de la transmisión fue Simulium exiguum. El mecanismo de la transmisión, este mosquito generalmente se presenta en altas densidades, entonces cuando las personas van al río, generalmente a lavar, se exponen a la picadura del vector y el mecanismo de transmisión, por supuesto, es la picadura repetida pues, de moscas infestadas. Este es el ciclo de vida pues que nos comenta el de la organización, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Entonces aquí tenemos, digamos, una mosca que está infectada. La mosca a su vez se infectó por haber picado a una persona que está sana. Durante el proceso de la infección y el recorrido que hace el parásito en el interior del organismo, entonces hay un proceso de maduración de estas larvas. Entonces, primero que todo, la mosca inyecta unas formas inmaduras y en el proceso, en la vía linfática, empiezan a madurar estos estadios, generan unos nódulos subcutáneos, estas larvitas en la piel, unos abultamientos conocidos como oncocercomas, y estos son, digamos, los responsables de esa primera manifestación clínica pues, que hay de la enfermedad. Estas larvas migran, tienen un tropismo especial, a través de la vía linfática llegan a los ojos y en los ojos. Entonces, las larvas generalmente se ubican allá como en la cámara anterior del ojo, empiezan a morir y toda esa reacción inflamatoria que genera la destrucción del parásito, entonces es la que genera la sintomatología que finalmente conduce a la ceguera. Eso en términos sencillos como para simplificar, digamos, esta dinámica de la transmisión. La ruta de la infección del hombre, ¿cierto? Es, como les decía, con estas larvas en un estadio inmaduro, las larvas en estadio L3 se llaman, ingresan a través de la herida, ¿cierto? Por la picadura del mosquito y luego
empiezan a madurar y migran a los tejidos subcutáneos y se convierten en adultos. Bajo esos nódulos subcutáneos están entonces enrollados allí los parásitos adultos y ellos allí se reproducen y producen miles de microfilarias que pues simplemente empiezan a viajar por el tejido conectivo, los ganglios linfáticos y recorren, digamos, estas órganos que ya previamente habíamos mencionado. Entonces, en general son cuatro, digamos, lugares que son los más afectados, lugares anatómicos o regiones anatómicas, los más afectados por la oncocercosis. Lo primero es la afectación dermatológica. Se caracteriza porque el paciente, cierto, presenta el prurito, los síntomas de dermatitis aguda y crónica. Hay unas etapas más avanzadas, se llama oncoliquenificación. También una afectación ya subcutánea, aquí ya los nódulos se hacen evidentes, es lo que yo les comentaba que se llaman oncocercomas, que no son más que esos nódulos formados por esos nudos de los gusanos que están adultos. Hay afectación linfática, obstrucción de las vías linfáticas y vamos a ver ahorita unas imágenes en donde se expresa, digamos, clínicamente esta condición. Y digamos que lo más importante acá es la afectación ocular. Entonces aquí se produce queratitis y pues la consecuencia más negativa, por supuesto, de esta enfermedad es una ceguera que es irreversible. Aquí entonces algunas manifestaciones clínicas de la enfermedad, entonces en la piel, en los ojos, en el tejido subcutáneo y en las ingles. A nivel dermatológico, entonces se observan unas pápulas pequeñas, ¿cierto? Generan rasquiña en los pacientes y, y se presenta este signo clínico que se llama oncoliquenificación inicial. Es uno de los estadios iniciales o de la fase aguda de la enfermedad. Y con el tiempo, entonces, se genera esa oncoliquenificación que ya es avanzada y tiene unas características de discromía, ¿cierto? La piel entonces pierde su pigmentación. Miren acá este color blanquecino en la piel y se pierde la elasticidad de la piel. Entonces, a nivel subcutáneo, recordemos entonces los nódulos que son visibles, entonces son los gusanos, digamos, allá en su fase adulta, que tienen incluso alojados varios adultos. Entonces, acá nos confirman 7 hembras y hasta 2 machos pueden estar entrelazados allí, invaden los ganglios linfáticos, causan fibrosis y como resultado entonces se genera hipertrofia tisular, adenopatía e ingles colgantes. Esta es una de las manifestaciones clínicas que generan exclusión o estigma entre la población. Aquí tenemos las imágenes de la afectación que ocurre en la región inguinal y el tema es la secuela, es esa ingle colgante que podemos ver allí. Y pues raramente también se observan algunos episodios de elefantiasis. A nivel ocular, entonces las microfilarias, entonces entran, como les mencionaba hace un momento, en la cámara anterior del ojo y pueden conducir a varias manifestaciones clínicas. En el principio son reversibles, como la queratitis punteada, que son esas lesiones allí en copo de nieve, y luego ya empiezan a afectar estructuralmente, digamos, el ojo como tal, algunas estructuras del ojo, y se produce entonces una pupila miótica y empieza un proceso de deformación. Ya cuando la ceguera ya es irreversible, entonces ya entramos en una fase que se denomina queratitis esclerosa tardía. Ya hay opacificación de la córnea, por supuesto hay pérdida de la visión y se daña el segmento posterior. Hay complicaciones como uveitis, corioretinitis y lesiones del nervio óptico, pues que son visibles ya con aquí exámenes especializados a nivel de oftalmología. Con respecto al tratamiento, entonces son dos, digamos, frentes de intervención. Uno es farmacológico, entonces recordemos que el tratamiento de elección es ivermectina,
con el Mectizan, en el video lo veíamos. Entonces, la idea es que ese tratamiento tiene que tener una duración de hasta 12 años, que es el tiempo que duran los parásitos adultos circulando. Entonces, la idea es hacer como ese bloqueo farmacológico, pues impidiendo que, digamos, se desarrollen nuevos parásitos, es decir, que hayan menos crías, como lo dicen aquí en la diapositiva, ¿cierto? Menos, que no haya esa replicación. No es que mate el gusano adulto necesariamente. Y lo otro es que, pues digamos que cuando se hace de manera oportuna, entonces se detiene esa transmisión y entonces estamos apuntándole a disminuir, por supuesto, ese riesgo de ceguera. Hay otro mecanismo de transmisión que es la extracción quirúrgica. Entonces, como veíamos hace un momento, este parásito genera unas lesiones como unos nódulos en donde están enrollados allá los parásitos adultos. Entonces, hay una pequeña técnica quirúrgica que se hace para retirar esos parásitos de allí y que pues la persona vuelva, digamos, que vuelva a su estado natural, digamos, en el sentido de que se elimina esa protuberancia allí a nivel dermatológico. Bueno, el Mectizan, pues, fue el medicamento, digamos, estrella en este proceso de eliminación de la oncocercosis. Aquí el tratamiento, recordemos que Mectizan en principio fue un tratamiento, fue una quimioprofilaxis que se utilizó masivamente a toda la población en riesgo. Y la idea es que ese medicamento pues impide que haya la producción de nuevas microfilarias y de esta manera, entonces, si se mantiene en el tiempo con buenas coberturas de manera sostenida, entonces se logra una interrupción de la transmisión. Aquí hay unos datos específicamente de la dosificación que se dio a todas estas personas. Acordémonos que esto era una sola dosis vía oral de este medicamento mepizano, ivermectina, y en principio se dio en esta dosis de 150 miligramos por kilogramo de peso, pero digamos a nivel operativo eso no es muy estratégico cuando se utilizan estrategias masivas. Entonces luego se hizo extrapolando con la talla de las personas y eso facilitó un poquito la intervención. Aquí tenemos unas imágenes que muestran digamos, la técnica que se utiliza para extirpar esas microfilarias que están allí en la piel y, eh, y pues que de alguna manera alivian, ¿cierto? Y mejoran la calidad de vida de las personas y pues disminuyen el estigma y todo ese rechazo social que produce cualquier, digamos, de estas enfermedades que generan afectaciones en la piel. Aquí tenemos una imagen, tal vez es como la imagen más emblemática de la oncocercosis a nivel mundial. Esta es la que reconocemos como el icono de la oncocercosis y es un lazarillo. Entonces, en el África, los niños guían a las personas ciegas y los guían así como ustedes pueden ver en la imagen, utilizando como estos bastones y es algo, digamos, muy típico, muy característico, digamos, en las comunidades donde la oncocercosis genera ceguera entre la población. Bueno, el programa de eliminación de oncocercosis tiene pues una historia muy amplia. También hubiésemos querido que el doctor Nichols nos hubiese podido compartir acá un poco la historia, pero contarles aquí rápidamente que pues está perfectamente documentado que la oncocercosis a Colombia llegó con la diáspora africana, es decir, durante la esclavitud, y se habla se remonta, digamos, esta historia hasta los años 1590, esclavos provenientes de Guinea, de Angola, del Congo, de Nigeria, que llegaron a las Américas, fueron, digamos, encontraron allí, pues se asentaron, digamos, en las poblaciones de la costa pacífica.
recordemos que estas poblaciones afro, digamos, bueno, por toda la historia que tenemos nosotros acá en Colombia y cuando se terminó la esclavitud, también ellos terminaron migrando hacia la costa pacífica en su mayoría y es por eso que la población colombiana, que es afrodescendiente, ¿cierto?, está concentrada en esta región. Buscando pues mecanismos de supervivencia, la explotación del oro y demás, y allí se encontraron las condiciones propicias para que se diera esa transmisión. Entonces, personas infectadas llegaron en esa diáspora, pero también encontraron el vector y las condiciones, digamos, ecológicas adecuadas para que se diera esa transmisión. Acá hay un poco de la línea de tiempo, pues estamos hablando acá de 400 años de historia aproximadamente, y empezamos a ver una serie, digamos, de hitos. Lo primero es la llegada, ¿cierto?, en los siglos XVI, en los siglos XVIII, de esta población africana, y la instalación, digamos, allá en la costa pacífica. Luego viene un proceso de adaptación del vector, ¿cierto? El vector inicialmente era zoofílico, pero digamos que a raíz de esos cambios ecológicos que surgieron allá en el ambiente, ese vector empezó a picar a los humanos y allí empezó, digamos, ese proceso de transmisión. Entre los años 60 y los años 80 se hicieron todas las intervenciones a nivel del país para delimitar ese foco de transmisión, que lo localizó finalmente en López de Micay, en el departamento del Cauca, y posteriormente entonces ya se consolida, digamos, un programa nacional de eliminación que se despliega durante 11 años, que culminaron en el año 2013, ¿cierto?, con la verificación de la eliminación de la oncocercosis, y ahora pues nos encontramos en esta etapa que es la vigilancia poseliminación. Entonces, bueno, esto tiene toda una historia. El ejercicio, digamos, epidemiológico y científico que se hizo en su momento para definir en dónde estaba ubicado ese foco. Estos ejercicios hicieron, esta actividad o esta delimitación, entonces implicó hacer unas búsquedas activas en dónde estaba la comunidad afrocolombiana, porque se tenía claro que era una enfermedad importada, ¿cierto? Y que las personas afectadas eran la población, digamos, afrocolombiana que ya estaba a lo largo de esa costa pacífica. Entonces se hicieron búsquedas en estas poblaciones, unas búsquedas activas. Se encontró un caso índice en Cali, ese fue el primer caso reportado, y lo mismo en Buenaventura. Posteriormente, entonces ya se delimita ese foco y se empiezan a levantar en el año 65 pues los primeros índices de prevalencia de microfilarias en la piel, que es esa evaluación dermatológica de las que se hacen periódicamente para verificar que esos nódulos que tienen las personas, digamos, en la piel en zonas endémicas correspondían, ¿cierto?, o que correspondían a estas lesiones, y pues cuantificarlos era una manera de empezar a documentar que esto era un problema de salud pública. Y después de eso, entonces se empezó, digamos, a hacer el ejercicio de búsqueda y descarte, digamos, en otras comunidades afrocolombianas. Y finalmente, en el año 95 se confirma la vereda de Naicioná en el municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, como el único foco, digamos, nacional, con una prevalencia de base del 40%. Estas fueron los departamentos en donde se hizo esa búsqueda. Miren que es no solamente la costa pacífica, sino también en la costa caribe, por allá en La Guajira, se hicieron estas evaluaciones epidemiológicas preliminares que empezaron en el año 65 y terminaron en 1989. Y ustedes pueden ver aquí en la diapositiva las diferentes prevalencias de microfilarias en la piel encontradas. Aquí, en la parte inferior, pueden encontrar pues algunas de las personas, ¿cierto?, o científicos, ¿cierto?, que empezaron a reportar esos primeros hallazgos generados durante estos procesos de búsqueda y delimitación del foco de transmisión.
Les comentaba hace un momento que pues aquí es muy interesante entender esa transformación que tuvo el vector de mudar de un hábito zoofílico, ¿cierto? Empezar a picar a los humanos, y eso pues hace parte como de ese ejercicio y de toda esa presión ambiental que se genera cuando hay actividades como la explotación minera. Y pues es algo que vale la pena considerar porque en una enfermedad de estas siempre es importante considerar al ambiente como uno de los, digamos, factores más influyentes para perpetuar esa transmisión. En el año 86, entonces se tenía esta hipótesis de que había un foco en Nariño, específicamente en el municipio de Barbacoas, y se hicieron unos ejercicios de búsqueda pues muy especiales allí de personas en este departamento, de personas, digamos, población también afrodescendiente en el departamento, y finalmente y entre población indígena también que migraba hacia la frontera de Ecuador, pero pues ejercicios posteriores permitieron identificar que efectivamente allá en Barbacoas, Nariño, pues de acuerdo con estos datos que están aquí, que estoy acá presentándoles, se descartó definitivamente esa transmisión y se confirmó pues el foco nacional solamente en López de Micay. Entonces, el caso índice de López de Micay, ¿cierto? De Naicioná ocurrió en Cali, o lo identificaron en Cali en el año 65, y las prevalencias de microfilarias en la piel oscilaron entre el 15 y el 40% en esas primeras evaluaciones que hicieron, mientras que las evaluaciones epidemiológicas realizadas en Barbacoas, Nariño, siempre resultaron negativas, y por consiguiente, pues la hipótesis de que fuese en el departamento de Nariño o estuviese presente un nuevo foco fue descartada. Después digamos, de todo este ejercicio que se hizo de búsqueda y de limitación del foco de Naicional, entonces empezaron a ocurrir cosas, ¿cierto? A nivel nacional, a nivel internacional, y en el año 91 hay un hito muy importante, y es que la Organización Panamericana de la Salud eh, aprueba la resolución o expide la resolución CD35R14, que es específica de eliminación de las oncocercosis. Recordemos que estas resoluciones lo que hacen es instar a los países miembros para que acojan lineamientos que conduzcan a la eliminación de enfermedades que tienen ese potencial, ¿cierto? Que se acojan, digamos, a todas las directrices internacionales para que prioricen dentro de los sistemas nacionales de salud estos programas de salud pública. En el año 92 se crea el programa, el OEPA por sus iniciales en inglés, Oncocercosis Elimination Program de las Américas, ¿cierto? El programa de eliminación de oncocercosis de las Américas. En el año 93, el Ministerio de Salud y Protección Social crea el Comité Nacional de Oncocercosis, y en el año 96, mediante una circular, le da la tarea al Instituto Nacional de Salud para que el instituto lidere el programa de eliminación de oncocercosis, lo cual se mantuvo, digamos, se ha mantenido pues todo este tiempo. Te doy la palabra, Adriana. Sí, muy buenos Entonces, días. perdóname un segundito. Entonces, les presento nuevamente la doctora Adriana Arévalo, es la coordinadora del grupo de parasitología del Instituto Nacional de Salud. Y pues entonces ella nos va a hablar un poquito acerca de lo que hizo, digamos, el programa, de todos estos frentes de acción que se implementaron para lograr esa eliminación de la oncocercosis en Colombia. Adelante, Adriana. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Julián, por esta invitación. Entonces, ya después de esta introducción y que ya el país como tal se había unido al programa de la eliminación de la oncocercosis, el Instituto Nacional de Salud comenzó, con ayuda de las otras entidades que ya se nombraron anteriormente, el hacer la primera intervención. Es así que en 1996 empezamos a
se empieza a hacer la primera intervención y es importante anotar que para hacer estas intervenciones existen 3 pilares muy importantes. Siguiente, por favor. Como ya habíamos dicho, pues en los años donde hubo la esclavitud, pues con los africanos llegó la enfermedad y fueron desde 1996 hasta 2007 el tiempo que se utilizó para hacer toda la intervención y los 3 pilares importantes son la de la administración del medicamento, siguiente por favor, la administración del medicamento, que es la distribución masiva del Mectizan. Lo segundo era si esta distribución del medicamento era efectiva o no. Entonces se hacen evaluaciones epidemiológicas rigurosas y el pilar 3, que es uno de los más importantes, es el programa de educación para la salud comunitaria, que es el que realmente permite que estos programas continúen porque lo más importante es que la comunidad se adhiera a este tipo de intervención. Siguiente, por favor. En el pilar número 1, que es el medicamento como tal, que es el Mectizan, que ha sido donado durante todo el tiempo por Merck Shandong, se suministró 2 veces al año, cada 6 meses, durante 11 años, ininterrumpidamente. Esa es una de las grandes condiciones. Como ya se había comentado, el Mectizan y la ivermectina va contra las microfilarias. Eso quiere decir que en los nódulos donde están las filarias, que son los adultos, ellos siguen produciendo microfilarias. Y como su tiempo de vida es de aproximadamente 12 años, entonces esa es una de las estrategias. Realmente se estaba atacando a uno de los estadios tempranos de la filaria y por eso se hacía cada 6 meses. Obviamente se escogía toda la población elegible que estaba en riesgo y otra de las condiciones muy importantes para llegar a esta eliminación es que la cobertura fuera mayor del 85%. Todas estas condiciones se lograron cumplir. Lo más difícil es que durante 11 años se logró dar la administración del medicamento. Siguiente. Aquí están parte de las fotos donde en la comunidad de Naicioná se empezaba a administrar la medicación. Aquí están los saquitos de acuerdo a la talla. Al principio se empezó a hacer por peso, pero pues no era muy cómodo, pero con la talla, porque con talla así en el metro sí se podía saber cuántas pastillas se le daba a cada una de las personas que estaban en la comunidad. Siguiente. Aquí está el cuadrito que nos demuestra que ininterrumpidamente, desde el segundo semestre de 1996 hasta el primer semestre de 2007, se lograron coberturas mayores del 80% en la comunidad nacional y no se faltó en ningún momento de dar la medicación. Aquí el segundo cuadro, vemos que la cobertura en la primera y segunda ronda dentro del municipio de Micay. Sabíamos que el foco estaba en la comunidad de Naicioná. Sin embargo, como hay migración de las personas, también se hizo el tratamiento en todo el municipio de López de Micay y además se iba a las comunidades de Buenaventura porque ya muchas personas también iban a Buenaventura por busca de trabajo y también se buscaba esta comunidad. Siguiente, por favor. El segundo pilar era verificar que si estos tratamientos sí eran efectivos. Y es así como hay 4 maneras de verificarlo y se hacían las 4. Una era la oftalmológica, que era
mirar en la cámara anterior si había daño ocular y si además había presencia del parásito o de la microfilaria. En este caso, se hacía la evaluación entomológica, que era el análisis de Simulium para asegurar si había o no el parásito en el ambiente. Y teníamos dos, que la serología, que esa sí no se hizo desde el principio, ya les explico por qué razón, donde se detecta la presencia de anticuerpos, que lo que nos confirman es si estuvo o no la persona en contacto con el parásito como tal, y obviamente la prueba parasitológica, que se realiza por biopsia de piel, donde se puede verificar la presencia de las microfilarias. Este tipo de evaluaciones se hicieron cada 3 años. Siguiente, por favor. Aquí vemos, obviamente, para poder conocer, necesitamos, ya se había identificado el caso índice, se identificó el sitio que era Naiciona y se tenía que hacer una evaluación epidemiológica rápida para tener pues nuestra línea base para conocer la prevalencia de personas que podían estar en presencia del parásito. Es así que en las veredas se examinaron 655 personas de 3.434 personas que podían estar con acceso al parásito, y de las cuales 39 de ellas se le observaron microfilarias en piel. Estas biopsias de piel se hacían con un push muy pequeño y se hacían tanto en escápula como en esternón, y se observaban en el microscopio invertido con solución salina si migraban o no las microfilarias. Los 36 muestras fueron positivas de los 90 examinados de la comunidad nacional, que realmente fue el foco donde estaba el parásito. Los otros 3 personas eran 39, como pueden observar, esas 3 personas habían vivido o visitado con frecuencia Naiciona. Y de esas, de las 90 de la comunidad de Naiciona, habían 6 que se le podían ver los oncocercomas palpables. Esos oncocercomas son donde se ubican todos los parásitos adultos y que en la comunidad los denominan gomitas. Siguiente, por favor. Esta es la evaluación que se hizo oftalmológica basal. Aquí, estas fotos, está el doctor Proaño y el doctor Héctor Hugo López, ambos son oftalmólogos, y ellos revisaron 46 personas y miraron qué afectaciones oculares podrían tener, y se observó que el 33% de ellas tenían queratitis punteado. Entonces, 12 fueron hombres, 3 mujeres. No se encontraron personas, afortunadamente, con microfilarias en la cámara anterior, ni tampoco personas con ceguera producida por oncocercosis. Siguiente. Y se realizó también evaluación serológica. Y ustedes dirán, bueno, eso se fue en el 1996, ¿por qué no se hizo serología como base? Como la serología es ¿qué nos permite la serología? La serología nos permite detectar si la persona estuvo o no en contacto con el parásito. Y se quería saber, ¿para qué son estas evaluaciones? Se quería saber si realmente las intervenciones que se estaban realizando con ivermectina, si eran las adecuadas y si había algún progreso. Es así que las evaluaciones de serológicas se realizaron a partir del 2001, ya que desde 1996 al 2001 teníamos 5 años de hacer las intervenciones. Se tomaron niños que serán menores de 5 años, para ver si ellos en algún momento, pues prácticamente los que nacieron en 1996, sí habían estado o no con presencia del parásito. Y también se tomaron chicos de 5 a 14 años, teniendo en cuenta que los niños que ya eran mayores de 6 años, pues podían en algún momento del transcurso había estado con el parásito, y se observó que no hubo ninguna reacción positiva. Así continuaron las evaluaciones serológicas
tanto en el 2004 como en el 2007, y ya no con los niños menores de 5 años, sino con niños menores de 10 años. Y esto, digamos que era una señal y nos demostraba que no habían estado en contacto con el parásito y que posiblemente ya los simulan, aunque los picaran, pues no tenían el parásito como tal. Siguiente, por favor. Y aquí está una de las más importantes, que es la evaluación entomológica basal, porque esta es realmente, pues ya como observamos en las primeras diapositivas, pues en el ciclo de vida de la microfilaria es muy, muy importante la presencia del simulio, porque ahí es donde pasa parte del transcurso de las microfilarias que no son infectantes a infectantes y son las que transmiten como tal la enfermedad. En 1996, la doctora Paulina Muñoz y el doctor Onofre Ochoa hicieron la revisión entomológica basal de la manera tradicional, tomando los mosquitos, mirándolos en el estereoscopio y mirando si existía o no la presencia de las filarias en los cuerpos de estos mosquitos. Se vio que las especies encontradas de Simulion, el 93% de ellas era Simulion exiguum, y de las cuales se encontraron 3 mosquitos de 281 mosquitos que examinaron uno a uno, donde sí se observaba el parásito. Siguen, por favor. Entonces, después de lo comentado, nos damos cuenta que en 1996 tenemos nuestra línea base, donde un 1.07%, o sea, el 3 de 281 vectores, tenía la presencia del parásito. Luego, ya en 1998, se vuelve a hacer disección de mosquitos y 286 y no se observó en ninguno. Luego se hizo nuevamente, se tomaron 3.371, ¿no? Mosquitos y solo se detectó en uno. Y ya en el 2004, la venida de las pruebas moleculares, pues si ustedes se dan cuenta, pues claro, las primeras pruebas pues realizaron de la manera tradicional, ya con el PCR ya no se tenían, ya se podían tomar mucho más cantidad de moscas, y eso nos permitió pues detectar si existía o no la presencia del parásito en el 2004, que fue un solo parásito y fue el 0.9, se dice que fue el 0.0095% que se detectó la presencia del DNA del parásito, y hasta 2010, la siguiente evaluación se hizo en el 2007, pero hasta 2010 se volvió a tomar las 10.000 moscas, que no fueron 10.000, fueron más de 13.000 moscas que fueron analizadas por PCR y se demostró que no había presencia del parásito. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un resumen del trabajo que se estuvo realizando desde 1996 hasta 2007, y donde vemos cómo va disminuyendo y cómo el porcentaje de parásitos también disminuye y no se detecta en ninguna de las diferentes maneras como se puede detectar el parásito, y lo que nos permitía pues aclarar que realmente ya no teníamos el parásito y no había transmisión de este. Siguiente, por favor. Aquí nuevamente vemos cómo disminuye tanto a nivel parasitológico, a nivel oftalmológico, a nivel entomológico. Y aquí en nivel entomológico sí quiero resaltar que no se realiza en el 2007 como las otras veces, sino se realiza en el 2010 por PCR, porque después de 2007, inclusive ya en 2006, se habían hecho modelos matemáticos para saber si sí o no existía la presencia del parásito.
Siguiente, por favor. Y este modelo matemático permitió decir que ya inclusive en el 2006 estaba confirmado que ya había interrupción de la transmisión de la oncocercosis y se hizo la última intervención en el año 2007 de la administración de la ivermectina en la comunidad. Ya se avisó que no debían darse más tratamientos porque con todos los datos que habíamos tenido de las evaluaciones anteriores, pues no se veía la presencia del parásito como tal y se dejó desde el 2007 hasta principios del 2010 ningún tipo de intervención. Se tomó nuevamente las muestras entomológicas de los mosquitos, se hizo PCR nuevamente, ese PCR lo hicieron en el CDC de Atlanta y se confirmó que efectivamente ya no existía el parásito. Ese tiempo del 2007 al 2010 sin ningún tipo de intervención nos aseguraba completamente que no había transmisión del parásito. Siguiente, por favor. El tercer pilar es el del programa de educación para la salud y quiero darle el paso a la doctora Sol Beatriz Sánchez, que es bacterióloga, es antropóloga y hizo un trabajo maravilloso en comunidad, que es lo que nos permite que la comunidad como tal se empodere de este problema y lo tome como suyo y todas las cosas hermosas que se logró con la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, por la presentación. Yo entonces doy el paso a la doctora Sol Beatriz Sánchez. Beatriz es bacterióloga, antropóloga y saludista, y ella, como les expliqué al comienzo, ya, digamos, hizo inmersión social participativa en la comunidad, y pues lo que nos va a presentar un poquito es todo ese trabajo que se hizo ella en el marco de este pilar fue el programa de educación para la salud. Entonces, doctora Sol Beatriz, adelante. Buenos días para todos. Quiero agradecer al doctor Julián Trujillo por haberme invitado hoy a recordar esta experiencia que fue pues muy importante para todos. Una experiencia llena de muchas cosas bonitas y también de muchas cosas muy difíciles. Yo voy a contar la historia desde el año 2004, que fue cuando yo llegué al programa, pues hasta el año 2015, que fue la última visita que hicimos a la comunidad nacional, inclusive con el Ministerio de Salud, Julián Trujillo, con la Organización Panamericana de la Salud. En aquella época estaba una compañera que nos acompañó. El trabajo... ya bien. No sé cómo estaba cambiando de micrófono y de transporte. Bueno, el proceso de educación para la salud con el apoyo de la organización, de OEPA, el programa de eliminación de la oncocercosis para las Américas, hicimos un proceso de inversión social. O sea, allí por determinado tiempo nos íbamos a la comunidad alrededor de 2 semanas para compartir con ellos la convivencia. Este proceso de inmersión social lo trabajamos desde 2 contextos, un contexto étnico y un contexto de determinantes sociales. En el contexto étnico trabajamos poblaciones, una población afrodescendiente que llegó allí desde la época de la esclavitud, población minera fundamentalmente, una población que fue su vivencia alimentaria fundamentalmente eran cazadores, pescadores y poco cultivadores. O sea, tenían unos cultivos
que era el cultivo de papa china y el cultivo de maíz solamente, porque pues en estos terrenos no es fácil obtener otros cultivos, ¿sí? En el contexto étnico, entonces, con población afrodescendiente, nosotros trabajamos la construcción de un ejercicio educativo teniendo en cuenta como su cultura, ¿sí? Y su vivencia allí. Tratamos de trabajar, de comprender sus formas de aprendizaje y de hacer una interpretación de su entorno, ¿sí? Y un reconocimiento de sus formas afectivas que se construyeron allí. Y pues siempre hicimos el ejercicio de concertación con ellos con relación a los tiempos, a sus tiempos de cosecha, a sus tiempos de siembra y a sus tiempos de festividades. Dame un segundo, doctora. Vamos acá. Ya somos Compartir. que Paola y Paul se vinculen. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí. Que yo solo compartí toda la información a los de la campo. Doc, aún no. Hasta lo que sí, Carito, que puede. Permítanme un segundo, porque ya estábamos acá presentando. Ahí me confirman, por favor. Lo importante es que Paola y Paul se vinculen, que están trabajando ahí con la base. Sí, solo que escuchamos al fondo la doctora Carolina hablando un poco. Dale. Listo, ya sé tu presentación del ecosistema comunitario. Gracias. Bueno, este ejercicio, como había dicho al principio, fue una cotidianidad compartida, ¿sí? A partir de esta convivencia diaria entre los equipos de trabajo y los comuneros de Nacional, se logró generar un ejercicio de confianza, fortalecer los vínculos de solidaridad con la comunidad, y esto llevó a que se mejorara la cobertura de distribución de medicamentos para la eliminación de oncocercosis. Traigo esto a colación porque cuando yo llegué, por ejemplo, se había comenzado a disminuir la cobertura de distribución de Nectisan porque la gente se estaba negando a tomar el medicamento. Nosotros llegamos a identificar qué cosas estaban sucediendo allí, pues encontramos muchas razones por las cuales, o sea, había un problema con la promotora de salud que entregaba el medicamento. Había mucha gente que no quería tomarse el medicamento porque los primeros medicamentos que se tomaron, como estaban multiparasitados, entonces al tomarse la ivermectina, que también afecta las otras parasitosis, le salieron muchas lombrices y tenían mucho miedo de volver a vivir esa experiencia de que les salieron lombrices por la boca, por todo lado, entonces no querían tomarse el medicamento. Entonces tuvimos que hacer un ejercicio pues despacio, con calma, con mucho afecto, para que la gente volviera a tener confianza y volviera a aceptar el medicamento. Bueno, hicimos, bueno, pasamos a la siguiente. Era yo. Bien. La siguiente. Bien. En este ejercicio pues, de convivencia cotidiana hicimos mucho trabajo pedagógico. Utilizamos un concepto que se llama pedagogías invisibles. La idea era como pues investigar en la comunidad cuáles eran sus formas de aprendizaje, sus formas de conocer, sus formas de relacionarse y tratar de hacer eso que se vive como si fuera un proceso invisible, volverlo visible. Y entonces hicimos muchísimos talleres, dentro de pues, esos talleres los denominamos jugando a recordar, porque la idea era estarles recordando a la comunidad el tema de la oncocercosis y todos sus componentes y la importancia que tenía esto de tomarse el medicamento para poder lograr la eliminación de la oncocercosis.
La idea era fortalecer siempre estos conceptos y trabajamos mucho fortaleciendo el tema de del cuidado, ¿sí? Del concepto del cuidado, y trabajamos mucho el tema de cómo me cuido yo, cómo cuido a los otros y cómo cuido el territorio. Siempre pues trabajando el concepto de la prevención y de la eliminación de la oncocercosis, ¿sí? Como esta era una comunidad que su proceso de aprendizaje era muy lúdico, era gente que a pesar de su baja nivel de escolaridad, tenían mucha capacidad para hacer composiciones, décimas y montar música. La música que ellos allí manejaban era el curulao y las jugas, y entonces hicimos mucho trabajo en ese sentido. También aprovechamos todas las fotografías que trabajamos y construimos juegos como el juego de la escalera, hicimos la rompecabezas, todo orientado pues a lo mismo, a fortalecer los conocimientos de la oncocercosis. Trabajamos una cartilla que la hicimos con ellos y que ellos mismos le dieron el nombre de un nacionito que corresponde al río donde el nombre al río donde ellos pues habitan, que se llamaba o que se llama el río Nacional. Trabajamos algunos elementos culturales de forma colaborativa. Hicimos un intercambio bueno, realmente era el colegio donde estudiaba mi hijo, y fuimos con varios estudiantes de este colegio y se hizo un intercambio con los niños de la escuela allí, y ellos construyendo una canción muy referida al tema de la oncocercosis de ritmo currulado, y que la canción cierra un poco el rap. Digo, esta experiencia fue muy bonita y que marcó mucho, tanto a los estudiantes que fueron como a los niños de la escuela, que igual todavía hoy en día mantienen como una relación y una amistad. Igual nosotros los que estuvimos allí seguimos manteniendo esa relación de hermandad y amistad que logramos. Con relación al otro punto de determinantes sociales, entonces, pues digamos que no afectamos los determinantes estructurales, pero sí un poco los intermedios, haciendo mucha gestión. Entonces, bueno, inicialmente hicimos un trabajo de seguridad alimentaria, porque es una comunidad que por tiempo, o sea, la comida se consigue diariamente, o sea, ya no se podía guardar nada porque no había luz eléctrica. Entonces la comida había que conseguirla diariamente, entonces había que ir a pescar, había que ir a cazar, había que ir a recolectar. Entonces había momentos muy difíciles que la comunidad pasaba hambre porque, por ejemplo, pues es una zona muy lluviosa y el río se crece, y entonces no había forma ni de cazar, ni de pescar, ni nada. Entonces intentamos trabajar la forma que ellos cultivaban allí, que es en forma de azotea, por el tema del río, que cuando se crece pues inunda todo. Entonces allá pues ayudamos a recuperar cultivos propios y llevamos otros cultivos que propusimos, nuevos cultivos, tomate, berenjena, que lo hicimos pues en una especie de ensayo-error para si funcionaba. También hicimos gestión con el Programa Mundial de Alimentos, que nos apoyó un buen tiempo mientras estos cultivos que hicimos también plátano, yuca y otros, producían frutos. El PMA nos ayudó pues aportándonos alimentación a la comunidad, primero pues a cada una de las familias, y luego ya el proyecto terminó solamente apoyando el proceso escolar. La otra gestión que hicimos fue con la Organización Panamericana de la Salud, que a pesar de que la comunidad estaba rodeada de agua por todo lado, pues no tenían la opción de tener agua segura intradomiciliaria. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud nos dio filtros, tanto para todas las familias como para la escuela y el puesto de salud. También de igual forma con la Organización Panamericana de la Salud, nosotros hicimos un proyecto que al inicio pensábamos solamente que se pudiera llevar agua
como a la parte central del poblado, pero logramos que el proyecto de llevar un sistema de agua a la comunidad, pero fue intrafamiliar. Entonces logramos al final llevar agua a la comunidad tomada de una fuente de una fuente de agua inicial, y eso lo quiero resaltar, es muy importante porque de alguna manera esta agua intrafamiliar ayudaba a prevenir la picadura del cinurio, dado que las mujeres tenían que pasar mucho tiempo en el río lavando la ropa, lavando la loza, y pues ahí se generaba mucho riesgo de picadura del cinurio. Y el tener una llave de agua dentro de la familia, pues contribuyó a que las mujeres el lavado de la loza y el lavado de la ropa la hicieran dentro de su casa y se disminuyera el tiempo de exposición en el río. Con relación a la salud, pues a la prestación de servicios de salud, entonces trabajamos, por ejemplo, hicimos todo el ejercicio para que ellos fueran incluidos al sistema de salud porque no lo estaban. Y se logró a través de OEPA la formación y la contratación de una promotora de salud. Y lo otro que se logró fue mejorar el puesto de salud. Y se intentó implementar el tema de la telemedicina por las dificultades que es una comunidad que quedaba geográficamente muy difícil llegar allí, o muy difícil la comunidad desplazarse, por ejemplo, a la cabecera municipal para obtener una atención médica. Lo otro que hicimos fue pues como mejorar las comunicaciones allí. En aquel tiempo había un teléfono, una telefonía rural, pero era muy difícil esa telefonía rural porque como llovía tanto y eso funcionaba con esas placas solares, entonces cuando no había sol, pues no funcionaba. Entonces, OEPA también nos proporcionó radioteléfono para dejar uno en el hospital y otro en el centro de salud para que la promotora se pudiera comunicar. Y lo otro, pues también que logramos que también OEPA nos diera un transporte, tanto para que la comunidad se transportara como para que nos transportáramos nosotros. Y pues en el tema de educación logramos mejorar la infraestructura de la escuela a través de la Secretaría de Salud del Cauca. Ahí están las fotos, donde estaba antes la escuela, lo que es ahora, y ahí lo que fue el puesto de salud. Ya para cerrar, pues quería pues hablar de lecciones aprendidas. Fue bueno, y hicimos también puesto el apoyo al tema de vigilancia epidemiológica antes y después de la eliminación, al tema de las evaluaciones que se hicieron, a la distribución del medicamento, que había que hacerlo pues hacia donde esa comunidad se fuera desplazando en el momento en que se iba a distribuir el medicamento, y se actualizó constantemente el centro para poder hacer esa distribución. Y ya para cerrar el tema, pues de lecciones aprendidas en este proceso, hubo muchísimas lecciones aprendidas de muchísimos años, pero pienso que hay dos cosas muy importantes que ayudó mucho al programa. Fue lograr que la presencia y apoyar en las necesidades cotidianas a la comunidad, que logró que la comunidad pues lograra mayor pertenencia y participación en el programa. Y lo otro, incluir a la comunidad en el tema de planeación del programa, con representantes en las reuniones anuales y los hallacos que se hicieron acá en Colombia. Y pues trabajar de mano en la comunidad y concertar las acciones con ellas también contribuyó mucho a que ellos lograran esa pertenencia. Y bueno, y lo otro fue las dificultades, lo difícil que fue hacer este trabajo por la geografía tan difícil, por el clima tan complejo, por el orden público y por un montón de cosas que nos sucedieron en aquella época. Naufragamos 3 veces en el río, una vez en el mar, fuimos víctimas de un atraco, bueno, en fin, pero al final persistimos y
y pudimos llegar a la celebración que hicimos en el 2013 de la primera eliminación de una enfermedad infecciosa y ser el primer país en el mundo en lograrlo. No aparece. Muchísimas gracias. Doctora Sol Beatriz, muy amable, muchísimas gracias. Hay algunas escenas también de los filtros de agua donados por la Organización Panamericana de la Salud y de todas las acciones de educación de las muchas que se implementaron en el territorio. Bueno, entonces, un poquito hablando, retomando lo que ya hemos conversado. Entonces, para lograr la eliminación de oncocercosis, el país estructuró una estrategia en 4 frentes de trabajo. El primero, ya vimos que era comprender la dinámica de la transmisión del parásito. El segundo, implementar de forma sostenida la quimioterapia preventiva por un periodo de 12 años con la ivermectina, venetoclax, garantizando esas coberturas altas y sobre todo lo que permitió interrumpir la transmisión de la enfermedad. El tercer frente ya consistió en hacer el monitoreo. Ya vimos evaluaciones epidemiológicas que incluían el componente serológico, parasitológico, entomológico, el componente clínico, y eso permitió verificar el progreso hacia la eliminación. Y el último, pues, que fue este frente que nos acaba de exponer la doctora Sol Beatriz, que corresponde al tema de la participación de la comunidad en todo este proceso. En esta tabla se presentan los resultados de estas evaluaciones en profundidad. Ya la doctora Adriana nos hizo mención sobre esto. Aquí sencillamente estamos montando cómo todas esas intervenciones, especialmente lo que fue la quimioterapia preventiva, pues permitió el logro de manera sostenida de la interrupción de la transmisión de la enfermedad. Y ya específicamente frente al tema de la vigilancia, frente al logro, digamos, más importante, entonces tenemos que, después de que, digamos, el grupo, ¿cierto?, técnico encargado del programa analizó, digamos, en profundidad el cumplimiento de todos los requisitos definidos por la OMS, la OPS, para la eliminación de la enfermedad. Entonces, ellos lo primero que hicieron fue una comunicación al Ministerio de Salud y Protección Social, y entonces la viceministra de Salud Pública en su momento le entregó el dossier, que es un expediente que recopila toda la información histórica que documenta sistemáticamente esos resultados y todo el proceso. Se la entregó entonces al doctor Mauricio Sauerbrey, y ellos entonces solicitaron la verificación formal ante la Organización Panamericana y Mundial de la Salud del cumplimiento de esos requisitos en el año 2012. Entonces ya la OPS y la OMS confirma a estas personas que ustedes ven allí como expertos internacionales que hicieron parte del equipo de verificación y como observadores, pues porque ya habían participado, por supuesto, en el proceso y no podían ser juez y parte, el doctor Santiago Nichols y el doctor Mauricio Sauerbrey. En el 2013, entonces, ya recibimos la comunicación de parte de la doctora Margaret Chan, de la Organización Mundial de la Salud, en el que, pues, prácticamente, explícitamente felicita, digamos, al Ministerio de Salud y felicita, pues, a Colombia y a el equipo técnico que participó en este proceso por este logro técnico científico, el primer país en el mundo que demuestra la verificación, demuestra la eliminación de una enfermedad parasitaria como esta, la oncocercosis. Aquí entonces hay una imagen de la placa que en su momento fue entregada en honor a, digamos, a esa celebración, y por supuesto una celebración de la comunidad que estuvo presente en ese mismo momento, un despliegue, digamos, mediático que reconoció pues el logro científico de la eliminación, con muchas publicaciones tanto periodísticas como científicas también que circularon en su momento, y un evento que se hizo en el Ministerio de Salud y Protección Social con pues de muy alto nivel, en donde estuvo incluso el expresidente de Estados Unidos, el doctor Jimmy Carter,
el presidente de la República de Colombia y bueno, y los altos representantes de la Organización Panamericana Mundial de la Salud, de la OEPA, y se hizo, digamos, esta conmemoración. Aquí un detalle específicamente de la placa que recibió Colombia por cumplir con los criterios para la eliminación de la oncocercosis. Y pues lo más importante de todo esto, una comunidad de Naicioná que pues manifiesta su agradecimiento por todo el esfuerzo que se hizo desde el sector salud para lograr esto. Entonces, ¿cuál es la situación de la oncocercosis en este momento? Entonces queremos darles un panorama, digamos, rápido de lo que está sucediendo en Colombia. Quiero contarles que después de que se hizo la conmemoración de la eliminación en Colombia, por ese momento empezamos a estructurar el primer Plan Nacional de Eliminación de Enfermedades Infecciosas Desatendidas y lo lanzamos con este lema: eliminamos la oncocercosis y vamos por el tracoma. Entonces, pues digamos a nivel global, lo que hay que destacar acá es que los países africanos siguen siendo pues los más afectados, ¿cierto? La transmisión prácticamente en el continente americano ya está casi que interrumpida. Existe todavía un foco activo entre Venezuela y Brasil, en esa zona selvática donde están los indígenas Yanomamis, una población muy migrante, no, sino, perdón, nómada. Y digamos, es gracias a que todavía persiste ese foco de transmisión, porque la razón por la cual nosotros mantenemos un periodo de vigilancia post-eliminación de la oncocercosis. Entonces, hay 26 países que todavía están, digamos, luchando por la eliminación de la oncocercosis y el 99% de esas personas viven en el África, el 1% están concentrados en Yemen y hay más o menos 250 millones de personas que viven en zonas de riesgo y que por lo tanto necesitan tratamiento preventivo con el mectisano o la ivermectina. Esta es una comparación así sencilla de lo que está pasando con el foco con lo que sucede en la región de las Américas y en el África. Entonces, prácticamente, como les decía, la transmisión prácticamente está eliminada. En las Américas persiste el foco que les digo entre Venezuela y Brasil. Y en el África sí todavía persisten, digamos, unos retos muy importantes porque son varios países y muchas personas que están viviendo en zonas de riesgo. Y hay una condición ahí muy especial y es que en algunos sitios persiste coendemicidad de la oncocerca volvulus con este otro parásito que es la loa loa, específicamente en Gabón, y eso limita el uso de la ivermectina porque les comentaba yo que el mecanismo de acción de la ivermectina es destruir microfilarias y cuando esa ivermectina, si digamos también lo hacen igualmente con la loa loa, pero esas proteínas que se liberan de esa destrucción generan unas reacciones adversas pues muy graves, muy severas, y entonces por eso se limita un poco la administración de este medicamento, digamos, en esta zona del país, y eso constituye un reto muy importante. Lo que está pasando actualmente en la región de las Américas, entonces, es que Colombia, pues ya sabemos que fue pionero en la eliminación y seguidamente eliminaron Ecuador, México y Guatemala. Y el último país que demostró su eliminación en el año 2025 fue Níger. Todavía persisten más o menos 25.5 millones de personas que están en riesgo y que necesitan ese medicamento. Al menos 252 millones de personas han requerido ese medicamento. Este fue el último dato que nos reporta la Organización Mundial de la Salud en 2024. 26 países siguen con focos activos e interviniéndolos con ivermectina. 171 millones de personas han sido tratadas con una cobertura global que se estima más o menos en el 68%, y digamos, la cobertura de las unidades geográficas, ¿cierto?, de poblaciones que han requerido la ivermectina ha sido como del 84% en este momento.
Estos son unos datos, ¿cierto? Históricos, un acumulado histórico digamos, del programa. 14.6 millones de personas han presentado manifestaciones cutáneas severas, digamos, relacionadas con la presencia de oncocercosis, y 1.15 millones de personas han sufrido pérdida de la visión o están ciegas, ¿cierto?, por causa de la oncocercosis. Esta es la estrategia que últimamente se está, digamos, promoviendo desde la Organización Mundial de la Salud, para eliminar la oncocercosis en estos países. Básicamente es fortalecer o redoblar los esfuerzos para que esas coberturas de administración de ivermectina se hagan ininterrumpidamente en esos sitios donde existe la transmisión activa, que estos programas estén anclados digamos, a la estructura del sistema de salud de estos países, es decir, que no funcionen como programas en paralelo y que tengan una financiación sostenible para que se pueda, digamos, garantizar continuidad de las acciones. En términos de la vigilancia en salud pública de la oncocercosis, pues nosotros en el marco del primer Plan Decenal de Salud Pública, entonces definimos unas metas estratégicas que quedaron allí para que Colombia y específicamente en su momento el departamento del Cauca pudiese, digamos, concentrar esfuerzos para continuar haciendo una vigilancia un poco más pasiva, ¿cierto?, ya en la comunidad nacional. Y se elaboró este primer protocolo de vigilancia, pues eliminación de la oncocercosis en el país. Y posteriormente, entonces, para este periodo nuevo, ¿cierto?, que retomamos ahorita con el lanzamiento de este plan nuevo de eliminación, entonces tenemos pendiente un trabajo con el Instituto Nacional de Salud para, digamos, actualizar ese protocolo de vigilancia a la luz de la nueva situación epidemiológica, de los cambios demográficos, la migración, y de la misma situación, digamos, por supuesto, epidemiológica de lo que ha sucedido en el continente, ¿cierto? Se expidió entonces la resolución 119 del año 2026, que es la resolución que adopta el plan de eliminación de la oncocercosis, y la idea entonces es que ustedes pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud, en el link donde están dispuestos los planes de eliminación. Pueden encontrar allí digamos, la matriz de intervenciones. Pues rápidamente les cuento, son intervenciones entonces en donde se continúa ya más activamente haciendo vigilancia sobre el anterior foco en López de Micay, en el departamento del Cauca, un poco más activo, digo yo, porque ya no es solamente... Ya además de esto son las evaluaciones serológicas y entomológicas, porque pues tengamos en cuenta que han pasado más de como 13 años desde que declaramos la eliminación. Entonces es muy importante hacer una revisión de lo que está pasando. Y el otro tema es en el departamento del Guainía, porque ya les contamos específicamente por qué razón Guainía. Entonces continuamos aquí focalizados con esa vigilancia en López de Micay, en el departamento del Cauca y en Guainía, porque digamos, acuérdense que hace un momento comentábamos que persiste un foco activo de transmisión entre Venezuela y Brasil, y hemos encontrado durante jornadas de administración masiva de medicamentos para tracoma que hemos realizado en estas zonas de frontera, que hay población indígena de la etnia Yanomami que no es originaria de este departamento, es decir, ha habido migrantes de Venezuela y Brasil, de estos indígenas que se han empezado a instalar aquí en estas zonas, y aunque pues la distancia desde esa zona limítrofe de Colombia, ¿cierto?, y el foco activo es grande, pues digamos que nuestra tarea de la vigilancia es hacerla muy sensible, y por eso necesitamos garantizar que no exista transmisión allí. Este es el planteamiento que está en el protocolo de vigilancia que actualmente está, digamos, que se definió con el Instituto Nacional de Salud, y que, como les comento, es un protocolo que estamos revisando, al igual que todos los protocolos de vigilancia de eliminación de estas enfermedades transmisibles. Estamos haciendo un trabajo mancomunado con el Instituto Nacional de Salud, y pues, bueno, la idea es digamos que ese protocolo deja una ruta clara, ¿cierto?, desde que se identifica el caso sospechoso hasta que se hace la notificación internacional del caso, teniendo en cuenta que es un evento de interés internacional, ¿cierto? Y
Y estos son entonces los planteamientos que se hacen, ¿cierto?, en ese protocolo, que es hacer evaluaciones entomológicas y serológicas en esos sitios donde exista la transmisión todavía, en caso de que exista una recrudescencia del foco. ¿Cuál es el contenido de la matriz de intervenciones que tenemos en el Plan Decenal de Salud Pública? Pues entonces recordemos que en esta matriz nosotros tenemos, en esa diapositiva, perdón, muestra pues ya, digamos, lo que hemos dispuesto en este plan específicamente. Estamos organizando aquí los frentes en 4 líneas de acción. El primero es fortalecimiento de los sistemas de salud, información, vigilancia, determinantes sociales y el tema de gobernanza y el financiamiento que necesitan estas intervenciones. Recordemos que para la vigilancia post-eliminación, pues se destaca, pues aquí es necesario en un evento de estos donde pocas personas del sector salud están capacitadas para identificar casos. Entonces, por supuesto, se resalta, digamos, aquí la necesidad de fortalecer y de generar capacidades, hacer asistencia técnica en el personal, en el talento humano, para que pueda funcionar bien, digamos, el sistema de vigilancia. En esta diapositiva ya se presentan los 2 principales frentes, digamos, del riesgo, ¿cierto? Y de acción para los focos de para el foco de oncocercosis, el antiguo foco de oncocercosis, ¿cierto? Porque ya se supone que fue eliminado, pero es donde tenemos que mantener activa esa vigilancia, y es allá en el municipio de López de Micay, en la comunidad de Naicioná, en el departamento del Cauca, ¿cierto? El principal riesgo allí es un posible resurgimiento, digamos, local de la enfermedad, una reemergencia, digamos, de la enfermedad, y por lo tanto aquí el planteamiento es mantener vigilancia entomológica y serológica, especialmente en niños. Es decir, ahorita pasamos de una vigilancia que veníamos haciendo más pasiva a hacerla un poquito más activa. Y el segundo riesgo ya tiene que ver no es un foco activo, es simplemente una zona de riesgo por esta migración que ha habido fronteriza de los indígenas Yanomami, de estas personas que provienen de Venezuela y de Brasil. La pantalla. En el mapa que vemos aquí, pues ya vemos un foco, ¿cierto? Un mapa, pues, digamos, en donde que nos muestra simplemente la territorialización de las acciones que tenemos que hacer, tanto en el Cauca como en el departamento del Guainía, y el quick, digamos, acá del asunto, ¿cierto? El objetivo, digamos, de esta vigilancia es poner a punto al sistema de salud para que se reporte cualquier nódulo que sea sospechoso, que sea detectado en la comunidad. Entonces, las primeras manifestaciones clínicas que se espera, digamos, ante el resurgimiento de un posible resurgimiento nuevamente de la oncocercosis, pues la manifestación clínica, digamos, inicial serían estos módulos subcutáneos, y la idea entonces es que esto inmediatamente es una alerta que alerta toda esta cadena, digamos, de información que va, digamos, desde la comunidad en este recorrido hasta el programa OEPA, que tiene el comité coordinador y toda digamos, la respuesta institucional, pues, que se requeriría en caso de que se llegara a presentar esa situación. ¿Qué es específicamente lo que nosotros estamos proponiendo en el plan? Entonces, aquí estamos proponiendo los principales hitos que orientan la vigilancia post-eliminación de la oncocercosis. Entonces, en el foco histórico de López de Micay, centrar la vigilancia en 2 aspectos: la serología en los niños para detectar la exposición al parásito, y la evaluación entomológica para confirmar la ausencia de infección. Y en el frente, digamos, en migratorios, ¿cierto? Entonces tenemos acá el tema de levantar, primero que todo, pues un censo, ¿cierto?, de esta población que históricamente
que ha venido, digamos, migrando esta población de indígenas Yanomami. Tenemos unas actividades, ¿cierto?, que están también acá, digamos, enmarcadas en las metas del Plan Decenal de Salud Pública y que implica capacitar talento humano en salud, de equipos básicos de salud, personal de la atención primaria, los equipos que manejan el PIG, es decir, todos los actores que, digamos, hagan presencia en esos territorios o en esos corredores, digamos, migratorios, deben ser capacitados. Y tenemos unos indicadores allí dispuestos para verificar que estas coberturas, pues que tengamos una buena cobertura en esta capacitación y una buena, digamos, asimilación, digamos, de esta información por parte de estas personas. Esa capacitación en qué consistiría en identificar precozmente los signos y síntomas clínicos, en dar las primeras orientaciones, digamos, a la comunidad para saber cómo tienen que actuar y por supuesto, para que activen, digamos, el sistema de vigilancia. En esta otra línea de acción, que es el fortalecimiento de los sistemas de la información y la vigilancia, pues aquí es donde estamos incluyendo estas evaluaciones epidemiológicas en el foco de López de Micay y en población migrante, especialmente pues la evaluación clínica, la serología, la vigilancia entomológica en esos corredores migratorios. Aquí también estamos planteando la implementación de estos sistemas de alerta temprana en las comunidades a riesgo y promover, por supuesto, todo el trabajo que se necesita con la academia para hacer la investigación aplicada, para hacer incluso modelamientos epidemiológicos ante escenarios de reintroducción digamos, de esta enfermedad en estos sitios. En la línea 3, que tiene que ver con el tema de determinantes sociales y ambientales de la enfermedad, pues aquí la apuesta es básicamente enfocar y entender la dinámica migratoria, como les decía hace un momento, del pueblo Yanomami, cuyos desplazamientos en la frontera entre Brasil y Venezuela se asocian a la persistencia de esta enfermedad, ¿cierto?, en la región. Entre esos desplazamientos entre Venezuela y Brasil han permitido, ¿cierto?, esa reactivación, esa persistencia, digamos, de ese foco allá y que nos alerta, por supuesto, a nosotros al identificar ya personas de esa etnia que están presentes en nuestro territorio, específicamente ahora en el departamento del Guainía. Entonces, aquí es una prioridad el de priorizar y mapear esas rutas migratorias y evaluar las condiciones de salud que tienen estas personas, el tema de saneamiento, las prácticas de riesgo que se puedan identificar y promover toda esa articulación intersectorial con los sectores de ambiente, educación, con las comunidades indígenas, para hacer que se puedan, digamos, abordar de la manera adecuada esos determinantes, considerando, por supuesto, la biología del parásito. Por último, esta es la última línea que está establecida en la matriz de intervenciones del plan de vigilancia post-eliminación, que tiene que ver con fortalecer la gobernanza y la rectoría y el financiamiento de estos planes. Entonces, primero, garantizar, ¿cierto?, el financiamiento de estas actividades para poder realizar esas evaluaciones, digamos, epidemiológicas, que acordemos que además son clínicas, son oftalmológicas, son serológicas, son entomológicas, y para que se puedan, digamos, desarrollar unos lineamientos que sean, pues, adecuados al contexto de cada territorio. Y por el otro lado, pues, para fortalecer toda esa articulación binacional que se necesita con Brasil y Venezuela ante, digamos, cualquier, digamos, episodio o ante cualquier, digamos, identificación mejor de una transmisión, digamos, activa en esta frontera. La posibilidad, digamos, de todas maneras de transmisión, vale la pena aclararlo, en el departamento del Guainía es baja. La distancia que hay entre esos focos de Venezuela y Brasil y esa zona de frontera, repito, es bastante grande, pero pues la alerta aquí está generada por la presencia de estos indígenas de la etnia Yanomami y pues eso nos obliga a mantener esa vigilancia acá. Entonces, en conjunto, pues esta línea ya lo que asegura es como la sostenibilidad operativa y toda la coordinación internacional que se necesita para poder cumplir, digamos, con este compromiso de sostener la vigilancia post-eliminación de la oncocercosis.
se los dejo acá con este mensaje final. La eliminación se alcanzó en el 2013, pero sostenerla es un compromiso intersectorial, territorial y transfronterizo continuo. Entonces dejamos hasta allí lo que es la presentación y estamos aquí atentos a cualquier pregunta que quieran formular a través del chat. Sí, muchas gracias, Doc. Bueno, entonces, un cordial saludo para todos, agradecerles su asistencia, recordarles que estas sesiones están siendo grabadas y serán publicadas en la playlist del canal oficial de YouTube del Ministerio de Salud y Protección Social. Recomendarles, por favor, el link de asistencia que está en el chat. Y entonces, un momentico que me cargue acá. Sí tenemos varias preguntas en el chat que son tanto del abordaje que se hizo a nivel de investigación y el abordaje clínico que se hace con los pacientes y demás, Doc. Entonces, bueno, la primera pregunta dice, esto está relacionado en la época en la que se hizo todo el despliegue de eliminación. Dice, la población elegible, ¿cómo se determinó y cuáles eran las condiciones para elegir a estas personas? Sí, buenas. Se hizo un censo para saber cuántos eran la población elegible. Realmente eran todos. Eran niños, de niños hasta adultos. Y lo que sí se hizo es que personas que tenían enfermedad o personas que las mujeres embarazadas sí salían de que fueran elegibles, eran los únicos así condiciones, pero a partir de los niños de 5 años en adelante se daba la medicación, niños y adultos. Y se tomaba la Muchas población, gracias. toda la población. Realmente, si ustedes se dan cuenta y según los resultados, pues teníamos un foco muy delimitado que era Nacional y se veían sobre todo con las personas de Buenaventura eran porque eran familiares o personas que habían migrado a esta zona. Una de las grandes fortalezas que me parece que tenía el programa es que las personas que dieron el medicamento eran personas de la comunidad, entonces la conocían muy bien. Eso también influye mucho en este tipo de intervenciones. Muchas gracias. Gracias, doctora Adriana Arevalo. Nos preguntan si las lesiones inguinales se operan o cuál es el tratamiento para el exceso de piel. Bueno, sí, gracias Adriana. Sí, efectivamente, pues nos comenta el doctor Santiago Nichols que en Colombia no se tiene la experiencia porque no hubo personas que tuviesen lesiones inguinales y que normalmente estas lesiones no se operan, ¿cierto? El tratamiento, entonces, que se le da, digamos, a estas personas es para que no, con la ivermectina, ¿cierto? Para que si están los parásitos, digamos, allí presentes, digamos, no se sigan reproduciendo, ¿cierto? Ese es básicamente el tratamiento, pero no hay ninguna experiencia en Colombia en este momento pues para que nosotros con seguridad podamos decir si existe alguna, digamos, técnica quirúrgica o algo que se haga para estos pacientes. Normalmente el programa, digamos, no recopila, digamos, información, digamos, hasta ese nivel y sobre todo porque no ha sido como pues, digamos, el común denominador de nuestros pacientes en Colombia. Perfecto, Doc, mil gracias. Nos preguntan adicionalmente, ¿todos los Simulión son eficientes para la transmisión o solamente exiguos? Realmente, digamos que hemos sido afortunados porque el Simulium que tenemos no fue un buen transmisor.
Simulium sí sé que es un mosquito que está en todo nuestro país, pero lo que sí se ha verificado es que hay una cepa, hay cepas que son mejores transmisores que otras. Y efectivamente la cepa de Simulium pues fue la única transmisora del parásito como tal, y los otros Simulium que existen no son buenos transmisores de la enfermedad. En Ecuador creo que hay otra cepa que es Cayенsis, creo, si no estoy mal, o algo así, que sí son mejores vectores y son mejores transmisores. Afortunadamente nosotros no teníamos los mejores transmisores de la enfermedad. Perfecto, Doc, mil gracias. Y tenemos una pregunta más que habla sobre la cobertura del 68% del tratamiento significa retrasos en el logro de la eliminación en el mundo. Es más una perspectiva desde el nivel mundial. Y mira, ese dato que se presentó, digamos, es la sumatoria, ¿cierto?, de todas las personas que han sido tratadas y poniendo en el denominador a toda la población que está en riesgo y que necesita esa intervención. Nosotros, con los modelos matemáticos y lo que nos comentaba la doctora Adriana, bueno, y con toda la evidencia que ya se tiene sobre este programa, la cobertura ideal debe ser del 85% para arriba. Eso quiere decir que si no se baja, digamos, ese porcentaje de cobertura en el tratamiento, entonces quiere decir que hay personas que todavía tienen la infección y que todavía tienen microfilarias, ¿cierto? Digamos, activas y vivas y que están transmitiendo la enfermedad. Entonces, claro, sin duda, el hecho de que no se dé cumplimiento a esas coberturas útiles que ya están, digamos, predefinidas, sin duda, digamos, eso limita los logros de interrupción de la transmisión en el país. Por supuesto, a nivel, pues tendría que estudiarse, ¿cierto?, el tema de manera muy focalizada para ver dónde se concentran esas poblaciones que no están siendo intervenidas, porque pues este dato es un promedio global, ¿cierto? Entonces, focalizar, digamos, e identificar esos sitios en donde no se han logrado buenas coberturas, pues es el primer paso, ¿cierto?, para poder implementar, digamos, ahí las acciones de mejora que correspondan. Pero en principio, claro que sí, ese es el mensaje que nos queda, que las coberturas tienen que ser sostenidas 2 veces en el año y por encima del 85%, y que cualquier incumplimiento en esa cobertura implica dejar focos activos y transmisión activa de la enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Tenemos Carlos Álvarez, tiene levantada la mano. No sé si quiere hacer una pregunta en este momento. Doctor Carlos Álvarez, vemos que tiene la mano levantada. No escuchamos. Bueno, mientras que el doctor se anima a hacer su participación, voy a revisar una vez más. Doc, ¿puede activar su micrófono? Doctor, tiene el micrófono cerrado, ya lo puse como rol de moderador para que pueda Sí, intervenir. es que no Doctor, adelante. Sí, es que no tenía habilitado el micrófono. No, básicamente hacer dos precisiones de las preguntas que han hecho. Tuve la fortuna de participar en el inicio del programa de oncocercosis. Y empiezo por la segunda que estaban comentando de las presencia de nódulos inguinales. Digamos que la mayoría de los nódulos son subcutáneos y es posible retirar los nódulos. Básicamente son nódulos encapsulados y eso es posible hacerlo. De hecho, en Colombia pudimos retirar algunos. Lo que no fue frecuente es que se presentaran. Por eso no es una dificultad técnica. Y obviamente si son nódulos profundos, pues obviamente implica un tratamiento quirúrgico mucho más complejo.
pero muchos de ellos son superficiales y se pueden retirar. De hecho, como les decía, algunos se hicieron. Y también la pregunta que se hacía de cómo se seleccionó la población completa, pues básicamente fue inicialmente a partir del muestreo para saber que no era López de Micay, como lo preguntaba extremadamente bien la doctora Adriana, a raíz de personas que llegaban a Buenaventura procedentes de López de Micay. Inicialmente se consideraba que era López de Micay, pero cuando hicimos los estudios de epidemiológicos rápidos, se encontró que justamente estaban localizados en algunas veredas, especialmente en la vereda o en la localidad de Naicioná, que fue la que justamente se hizo toda la intervención, después de descartar las otras veredas en las cuales estaban, se hizo la tamización del rastreo, y justamente parte del trabajo era a toda la población que estaba viendo, que en realidad una población aislada, pero no una población numerosa. Gracias, doctor Álvarez, por su respuesta. Doc, en el chat de los asistentes no tenemos más registros de dudas, comentarios o inquietudes. Entonces voy a ir concluyendo la sesión. Agradecerles nuevamente a todos los que estuvieron presentes en este ciclo de socializaciones de los planes de eliminación y sostenimiento de la eliminación. Es un ejercicio que hicimos desde el 11 de marzo aproximadamente. Haciendo una suma rápida de cuántas personas estuvimos conectadas en total, fueron más de 4.000 personas en los diferentes espacios de socialización. Socializamos todos los 22 eventos que estamos priorizando por la resolución 0119 de 2026, el Plan Nacional de Eliminación. Recordarles nuevamente, ustedes pueden acceder a la página, al canal oficial de YouTube del Ministerio de Salud y Protección Social. En el banner de playlist encuentran PNEET, es como las siglas que hemos estado usando para el plan de eliminación. Allí pueden acceder nuevamente a todas las charlas para que puedan tener la información de primera mano. No duden en acceder a la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Allí están dispuestos todos los documentos técnicos que se han construido, no solamente desde el Ministerio. Esto ha sido una construcción y una co-creación y una validación con entidades territoriales, con las instituciones adscritas, que prestan todo el apoyo técnico, científico de alta calidad al Ministerio. La academia también estuvo involucrada en estas actividades. Entonces, agradecerles por el compromiso, por reconocer que la eliminación de los eventos transmisibles no solamente es responsabilidad del sector salud y no solamente está a cargo de una cabeza, es decir, en el ministerio, sino que realmente todos como sociedad, desde los diferentes sectores, somos partícipes y aportantes activos a que estas metas se cumplan. Cualquier duda, inquietud, no duden en contactarnos. Estamos proyectando hacer muchas más actividades de despliegue para que las personas conozcan nuevamente estas enfermedades que creíamos ya en el olvido, pero pues que tenemos, como lo decía el doctor Julián, el compromiso más grande, y es sostener y evitar la reemergencia. Desearles un excelente resto de día, un excelente resto de semana a nuestros participantes, tanto del Ministerio como del Instituto Nacional de Salud, en las otras sesiones donde contamos con participantes del Cancerológico, del Federico Lleras Acosta, del INVIMA, del IEPS, de la Supersalud, que han estado también muy atentos a estos eventos. Desearles los mayores éxitos y estaremos trabajando en pro de alcanzar estas metas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén Doc, muy si bien. se quiere Hasta despedir luego. también. Sí, no. Muchísimas gracias a todos por la participación. Entonces continuamos, digamos, atentos con este tema que va a tener una especial, digamos, atención en los departamentos del Cauca y de Guainía. Y entonces, de acuerdo con la agenda que nos hemos propuesto, ¿cierto?, que está contemplada en la matriz del plan, tenemos entonces
tenemos entonces la tarea de empezar a coordinar con el territorio para llevar a cabo estas actividades. Bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, al doctor Nichols, que estuvo presente, muy atento allá, a la doctora Adriana Dévalo también, y aquí a la doctora Sol Beatriz Sánchez, el reconocimiento pues para la doctora Sofía Duque también, y para todas las personas que participaron en este programa de eliminación. Les agradecemos mucho. Que estén muy bien. Saludos.